Buenas tardes, soy Elisa, una de las integrantes del proyecto Zamora Secreta, junto con Carla y Francisco, que hoy están detrás de la cámara. Zamora Secreta es un proyecto que llevamos realizando desde hace 5 años en el Colegio Medalla Milagrosa y su fin es la divulgación del patrimonio histórico. Ha pasado algún tiempo desde nuestra primera entrevista, ya hace un poquito, a Paco Somoza, y hoy vamos a hacer nuestra segunda entrevista, pero yo creo que el paso del tiempo ha merecido la pena porque hoy tenemos el lujo y el privilegio de entrevistar a uno de los mejores pintores y escultores que ha dado esta tierra zamorana, que es Antonio Pedrero. Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por recibirnos en esta maravillosa casa que está siendo todo un lujo y toda una sorpresa. Es la vuestra, yo sé que... Sí, cuando estábamos pensando en la entrevista, pues busqué en la red y lo primero que tú pones Antonio Pedrero y te sale una frase que dice: Antonio Pedrero, toda una vida poniendo color a la identidad y el arraigo de Zamora. Y por eso nuestra entrevista de hoy se va a basar en la búsqueda de ese color que para Antonio tiene Zamora y ese arraigo que queremos que las jóvenes generaciones no pierdan. Voy a empezar enseñándole una cosa muy especial. Es una cosa que yo tengo guardada en mi casa desde hace ya, pues a lo mejor unos añitos, y yo se lo voy a enseñar. Es un boceto de una exalumna mía, un boceto que guardo con un cariño especial. Antes hemos estado hablando, antes de la entrevista, y es un boceto de una menina, me lo hizo en clase una niña que se llama Lucía. ¡Hombre! Y me lo pintó un día porque Lucía en clase, pues como lleva el arte en las venas, estaba siempre con un lápiz y un papel. Es verdad. Y yo lo guardo con muchísimo cariño y me hacía mucha ilusión que ella sabe que me encanta el coro de las meninas y un día en clase, en la agenda, pues me lo pintó. Pues es precioso. Ya sabes que Lucía está haciendo ya un máster y bueno, ya empieza su camino. Yo creo que es la ilustración. Mira, al principio cuando le vi sus dibujos no creía que los copiaba. ¿Qué va? No, y me dijo que no, bueno, que esto lo hago yo. A ver, hazme uno, y me hizo uno, me quedé helado, porque tiene un sentido. Luego es una chica que ha leído muchísimo y que tiene un mundo que yo creo que es muy especial, muy bonito. Sí, Lucía siempre en clase, siempre. Muy bonito ese dibujo. Estaba con... la agenda la tengo llena, pero la guardo solo porque tengo el dibujo de Lucía. Y ella en clase siempre estaba con un lápiz y un papel. Y es que yo creo que el arte se lleva en la sangre. Entonces, a mí me gustaría que volviéramos la vista atrás y vuelva ese Antonio, de la pequeña capital de provincia. ¿Cómo surge ese interés por el arte? Yo me lo imagino por Zamora con pantalones cortos, con un lápiz y un papel, pero ¿cómo surge ese interés por pintar? Pues mira, yo desde crío, desde párvulo ya me gustaba, y en primaria ya incluso hacía dibujos para los compañeros de Semana Santa. Sobre todo recuerdo en la silueta del Nazareno, pero era un crío de 8 o 9 años, y ahí empieza toda la historia. Y claro, ya con muy joven yo ingreso con 10 años en la Escuela de San Ildefonso, que es curioso porque mi padre, que yo creo que es los antecedentes que yo pueda tener artísticos provienen de él, por el bar La Golondrina Antigua, que ahí se ve ese mural que yo no lo he visto nunca en ningún bar ni nada parecido. Tenía esa cocina y que cambiaban los muñecos. En invierno, en verano, los ponía arando en la castañera. O sea, era una cosa como te diré yo, como una burbuja especial donde él se lo pasaba fenomenal. Entonces, eso es un gusto artístico incipiente, ¿no? Y yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? Entonces ya colocaba a mi padre con los dibujos que yo hacía de clientes, pues un retrato y tal, pero con 9 o 10 años, con una chinseta y demás. Y yo creo que ahí empieza todo. Luego voy a las escuelas de San Ildefonso, cosa que precisamente por un amigo mío que ha muerto, como un padre para mí, Julio Mostajo, que vio un dibujo en el bar, eran los Tres Mosqueteros, que lo tengo yo, y preguntó a mi padre: oye, ¿este dibujo quién? ¿No lo ha hecho un chico mío tal? Hombre, pues está muy bien, ¿por qué lo mandas a la escuela de San Ildefonso? Que entonces se estaba empezando, ¿no? Y por ahí empezó, y de ahí pues hasta hoy, vamos. Pues se la ha transmitido a sus nietas también. Sí, es verdad. Yo luego la verdad es que ha sido una época de mucho trabajar, porque además nos lo decían los profesores,
que había que dibujar y que coger mano, y Alberto de la Torre, que también ha sido un pintor maravilloso, y un compañero, pues y estamos juntos hasta que murió, ha sido una persona como un hermano mío. Y nos cogíamos las carpetas a dibujar, apuntes y tal, cosa que en verano un día llevamos 3000 y pico apuntes, y el profesor, exagerado, ¿dónde vais? Bueno, pues esa afición es lo que está mantenido y lo que está hasta hoy, vamos. También esculpe, ¿no? Imagino que se considera más pintor que escultor. Ya, pero, sí, pero es que yo empecé con la escultura. ¿Ah? Por eso yo ha sido muy grato el volver estos años. Lo que pasa es que ya la escultura se necesita fuerza física, y ahora te falla, por supuesto. Pero yo empecé modelando los pasos de Semana Santa con barro de Valorio, íbamos a por él. Alberto y yo hacíamos procesiones incluso, curiosas, muy curiosas, una anécdota genial, haciendo una procesión después de la perrita para la Cruz de Mayo, que se hacía, una costumbre antañona que se ha perdido prácticamente. Pero haciendo una procesión nos vio pasar por delante del Ayuntamiento Nuevo el alcalde entonces, Pérez Lozao, Francisco Pérez Lozao, que era profesor de dibujo además. Y él le llamó la atención, la curiosidad. Yo había hecho un yacente de unos 60 centímetros, Alberto una soledad, y claro, nosotros cuando veíamos un guardia era para correr, porque andábamos jugando al balón y no siempre era para eso. Entonces mandó a unos guardias para que nos quería conocer, y entrando en la procesión, llegan los guardias, muy muchachos, venid para acá. Nosotros queremos salir del ayuntamiento, los guardias echamos a correr, yo por la cuesta de la borra para abajo, y al final de la cuesta tenía el carnet de identidad del yacente. Había perdido, porque era un barro todavía fresco, y le había perdido pues nada. En fin, te quiero decir que es una cosa, una afición que desde niño la llevas, y es verdad, yo la escultura era, quizá por Ramón Álvarez, era la meta, ¿no? Era una maravilla ver que nosotros vivíamos enfrente, la golondrina estaba enfrente de la panera, sí, de la mañana, y yo veía al cotanero, que entró en el museo, que se guarda y tú puedes verlo, sino cuando la procesión se guardaban los pasos con una funda individual para cada figura, para que no cogiera polvo y tal. Y claro, yo cuando sentía la aldaba, que era un sonido especial, yo iba hasta el cotanero días antes de la Semana Santa y le ayudábamos a quitar la cera a los faroles antiguos, pero claro, a mí el estar subido en un paso, descubrir una figura de Ramón Álvarez con ese realismo, me quedaba aterrorizado, ¿no? Y admirado, y por eso yo he sido un poco el ideal infantil. Entonces la Semana Santa ha jugado un papel esencial en su vocación de pintor y escultor. Muchísima. Yo creo que es una de las cosas, y además, bueno, ahí se ven cosas antiguas. Sí, es verdad que la Semana Santa, yo creo que ya es el carácter de la estética que tú tienes, de la afición que era, claro, inacabable. Y por curiosidad, ¿cuál fue la primera obra que recibió por encargo? La primera obra que le pagaron a Antonio Pedrero. Pues mira, la primera obra ha sido, yo debía tener 12 años por ahí, al principio de la Escuela San Ildefonso, un paisaje que está en Madrid, en una familia que estaba en Zamora entonces, y es un paisaje de la calle Sacramento. La calle, se ve Santa María, sí. No, es la calle de Santa María la Nueva, sí. Y es un paisaje pequeñito, y es la primera, que nada, debieron ser muy poco dinero, pero a mí me hizo una ilusión tremenda, con 12 años y tal, y fue por medio de una compañera, Amparito Villalba, que hicimos una exposición de los alumnos de la escuela, y gustó, y se lo compraron. Esa es la primera. ¿Y en qué se gastó el dinero? ¿No se acuerda? Pues no me acuerdo, yo no sé, eso se lo daré a mi madre, no, porque entonces tú eras becario, claro, en tu casa, ¿no? Y he leído que se quedó en Zamora porque don Gerardo Pastor le hizo el encargo de pintar el Romancero. ¿Y se arrepintió de haberse quedado en Zamora? No. Yo la verdad es que a mí, entonces yo conocí, bueno, había estudiado en Madrid, que me entusiasma Madrid, y al marchar a conocer Italia, por el premio nacional que fue no me acuerdo ahora el nombre,
es granadino, de Lourdes Acosta. Con ese premio yo fui conocido a Italia y Barcelona me maravilló, me gustó muchísimo. Y luego por la suerte, o los sueños de joven, de la cercanía a París y tal, y yo estaba, claro, terminé el año 58, yo vine hacia las 1960 y me vine a Zamora y bueno, pues entonces ibas haciendo tu obra y tal, empezando tu obra. Y ya había tenido algunos premios, entonces el Fernández Zaraoz de Valladolid y el de Granada y una tercera medalla. Y a mí cuando fui a Italia me gustó muchísimo y yo pensaba irme a Barcelona. Incluso un amigo ya me había conseguido sitio en un matrimonio que luego resultó que era muy amigo de mis padres, pero para irme a Barcelona. Y ese encargo fue por medio de Gerardo Pastor, este era alcalde él entonces, y me llamó un día, bueno, era una persona con a mi familia de siempre, porque el ayuntamiento le encargaban cosas para el ayuntamiento, era cercano y tenemos una gran amistad. Y me llama un día para decirme que me van a encargar un cuadro sobre Arias Gonzalo, como primer gobernador, que era el gobierno civil, hoy la subdelegación. Sí, que está ahí. Y entonces cuando me encargan esto, yo había comprado precisamente ya, lo digo, la historia que hay ahora del cerco, la exposición, un libro de Fernández Duro, en un montón de libros, sin abrir, de 1880, un desecho de librería, y a mí el romancero me entusiasmaba. Y sobre todo me entusiasmaba porque un poco te daba explicación la frase de Zamora no se ganó en una hora, ¿no? Y yo estudiándolo, pues cambié un poco el encargo. Estaba Arias Gonzalo, pero yo quería hacer una cosa más global del romancero, y fue como se hizo. Se hizo primero unos bocetos, que fueron los que aprobaron, que iba a ser un retablo, pero encarecía mucho porque había repetición de personajes, y encarecía mucho. Y entonces se reunió a modo de tapiz, como se ha hecho, de planimetría, y ahí fue el primer encargo. Y ese me cambió, la verdad. Luego ya novia, pues y ya pues se acabó Zamora. Y además, para colmo, cuando pasé la mili, yo iba a ir por mi suerte, y lo digo de verdad, que no, ni mirar nada a donde me tocara. Una aventura que me parecía especial. Pues sale la P dividida, para Zamora y para África, y a mí me toca Zamora. O sea que es premonición. Es el destino. Bueno, hemos tenido esa suerte, hemos tenido esa suerte de que se quedara aquí. Siempre que veo su obra me sorprende muchísimo esa capacidad de captar la luminosidad. ¿Cuál es el color de Zamora? El ocre. El ocre. Yo para mí es una, ya más, la gama mía es los ocres, porque me parece que ese color de la piedra, sobre todo, y ha perdido, yo creo que ese color. Yo digo que no es dorada, sino es la pátina que tiene de tierras circundantes, ¿no? Pero un color precioso, que me parece una piedra, esta que se ve el sol, y que yo creo que no sé si es mayor ya, y lo ves un poco perdido, pero para mí era un descubrimiento. Y esa época precisamente nosotros, tanto Alberto como Tundidor, que éramos muy amigos, íbamos mucho juntos a conocer pueblos y costumbres, pues la verdad hablábamos entre nosotros y había como un consenso entre nosotros de descubrir las vertientes zamoranas. Y así he sido yo creo que toda mi obra. Y olvidándose de Zamora, ¿cuál es el color de Antonio Pedrero? ¿Cuál? El color de Antonio Pedrero, el color que más le gusta a Antonio Pedrero, que le da esa luminosidad especial. Bueno, yo creo que son los ocres. Los es ocres. la gama de ocres, sienas, yo creo que eso sí lo que a mí me parece que... Si tuviera que elegir, pues no sé, 2 rincones especiales de Zamora para pintar, ¿cuáles serían? Bueno, pues uno donde vivo, que lo veo todos los días y ya te acostumbras, pero me parece que es una verdadera joya el estar en este rincón, que a mí me recuerda mucho la pintura sienesa italiana, pintura que estas plazas muy aisladas, muy bonitas, y seguramente en la otra parte del río. La otra parte del río. La Zamora horizontal, que yo lo he hecho precisamente horizontal, porque se pintaba de una manera fragmentada, ¿no? Y a mí Zamora siempre es una ciudad tendida, es una ciudad horizontal. Mirando y yo el formato, que es el cuadro que está en
en el Museo Provincial. Es una tercera medalla nacional en Barcelona, precisamente. Y ese cuadro fue un descubrimiento para muchos. Incluso a mí tengo cartas, tenía de pintores que le habían entusiasmado, catalanes, pero yo creo que sí, es la Zamora horizontal. Pues viendo estos cuadros y el tamaño de esos cuadros, a mí me ha surgido una curiosidad, que ¿cuánto tiempo se tarda en pintar un cuadro como La golondrina? Bueno, yo ese cuadro estuve pues 2 años y algo. Yo empecé el año 58 en Madrid ya, entonces. Hay un grabado en la Escuela de Artes Gráficas que me dieron este premio de litografía y es un cantador, que era como un fragmento. Lo que pasa es que ahí hay dibujos que empieza por fragmentado y al final terminó como un tren, ¿no? Porque me di cuenta yo, me pasaba mis ratos en el bar, ¿no? Y me di cuenta que era un tema psicológico precioso del camarero que ve a todos los personajes. Tú cuando entras a un bar solo ves al camarero, pero el camarero ve a todos los demás. Y esa fue yo creo que la originalidad del cuadro está en eso. Es la pared contraria a donde está el público, ¿no? Y me di cuenta que era un estudio exhaustivo de personajes, caracteres que yo conocía, porque yo siempre he dicho que el bar a mí me educó muchísimo el bar. Y yo he dicho que era como una gran familia, y era verdad. Y hay, vamos, estudios psicológicos muy interesantes, que a mí era lo que me interesaba ese cuadro, ¿no? Yo creo que es un cuadro que es más que un cuadro, para mí es un icono, poco mi vida, símbolo. efectivamente. Aparte que es un homenaje a una generación perdida de autores, de grandes zamoranos. De zamoranos. Y aparte de Zamora, ¿qué más lugares ha plasmado con su paleta? Bueno, yo, ciudades, mira, alguna vez que me maravilló Cuenca, pero he hecho poco, he pintado en Tordesillas, porque por eso mismo es una ciudad que me entusiasma, Salamanca y, en fin, pero sí, es verdad que mi obra ha estado centrada mucho en el tema zamorano, pero no el tema zamorano humanístico, me refiero. No tema folclórico ni nada de esto, aunque he tocado también el folclore en murales, pero bueno, eso es una visión ya que tienes y bueno, ahí sigue, ¿no? Antes ha dicho que Ramón Álvarez había influido mucho en su escultura. ¿Y qué artistas han influido en su pintura? Y no solo pintores, sino a lo mejor algún escritor, poeta. Sí, hombre, pintores muchísimos. Hombre, por supuesto, hay una iniciación velazqueña que es el Chubut. Hablamos antes del aire de Velázquez, que no es lo que pintaba, sino el aire que pintaba entre las cosas, ¿no? Es el descubrimiento de quitar el sombrero de Velázquez. Pero bueno, pintores muchísimos luego, y modernamente Picasso, claro, para mí. Pero hay muchísimos, italianos, españoles. Vázquez Díaz, por ejemplo, para mí es un maestro en directo mío, que vio mi obra y que le gustó mucho. Estuvo en un jurado en Valladolid, el premio Araoz, sí, Fernández Araoz, y estuvo en Valladolid y un crítico que estaba de jurado con él, Moreno Galván, me habló que le encantó mi pintura. No lo conocí nunca, siempre lo vi estudié en la escuela, en exposiciones, un hombre que hablaba más bien alto, pero yo me considero como un discípulo indirecto de él. ¿Y algún escritor? Bueno, Claudio, claro, es un hombre pero claro, Machado, en fin, yo creo que... Y Tundidor, porque Tundidor fue bueno, y Claudio, los dos, ha sido yo he tenido mucha suerte, digo, de nacer en Zamora y de ser contemporáneo de ellos, porque no por la altura intelectual, pero era muy afín en cosas y hablábamos mucho, y tanto Claudio como Jesús, yo creo que han influido, y hemos a veces hablado mucho de las cosas de Zamora, y las cosas que sobre todo que la dibujan, vamos, que la crean, ¿no? Sí, y Machado, sus obras, esos ocres son de los campos de Castilla de Machado. ¿Y cuál es su obra preferida? Yo puedo suponerme que La golondrina, pero no lo sé. Pero de la mía... Sí, la suya, ¿cuál es la suya? Yo creo que sí.
una obra muy sentida, hecha en unos años desprovista de finalidades y comerciales y todo. Y quiero decir que curiosamente ellos ahora, se hizo para el bar, pero iba a ser para una nacional, que no la mandé nunca porque las nacionales se quedan con la obra, el caso de mi cuadro de Zamora del museo, ¿no?, provincial. Y me da mucho miedo que hubiera sido una medalla quizá, pero se quedan con la obra y hubiera tenido que renunciar, porque es un cuadro que yo le tengo un cariño muy especial. Además ese cuadro lo ves y es Antonio Pedrero. Sí, como te digo, esa influencia quizás Basquiat del cubismo, son 20 años, empiezas ya a sentir un poco la modernidad, porque claro, aquellos años que te digo, los años 50, España estaba muy aislada por la cuestión política, ¿no? Y los pintores internacionales, yo recuerdo incluso que en la escuela de San Fernando, un profesor nos llevó a ver unos grabados de Picasso, el pintor de la Modelo, a una librería en la calle Arenal, y fuimos de 3 en 3, y era clandestino, nos lo enseñaba porque no se podía. No se podía ver, y el comerciante, vamos, no lo podía exponer porque estaba expuesto a que se lo quemara un día. O sea que, fíjate, se ha llovido y cosas que han pasado, ¿no? Pero vamos, yo no tengo siempre agradecimiento a todas las personas. Pues yo creo, vamos, yo no me imagino la Plaza Mayor sin su merlú. O sea, yo pasar por la Plaza Mayor y no ver el merlú es como no estar en la Plaza Mayor de Zamora. Y no, esto ya lo hemos tratado en alguna ocasión, pero ¿no le parece una pena que ninguna institución haya hecho un museo de esa generación que usted me habla de artistas que ha llevado pues el nombre de Zamora a lo más alto y que es irrepetible? Sí, sí. Yo eso creo que es el gran pecado. Yo te estoy dando la monserga, ya sonará hueco a mucha gente, pero es una pena. No, yo creo que es imperdonable que esta generación, que es irrepetible, que tú lo has dicho, de Abrantes, de Kiko, de Ingenio Vázquez, de La Peral, de Alberto Latorre, hay 10 o 12 autores que son para descubrirse y para verlos, porque merecen un espacio para recrearse en sus obras, y eso no se tenga, me parece que hay que verlo. Yo creo que el Museo de Zamora es una cosa muy urgente ya. No sé si lo veremos nosotros, pero... Desde aquí lanzamos la petición, ¿eh? Sí, pero, en fin. El objetivo, de hecho, de nuestro proyecto Zamora Secreta pues es incentivar todo eso. Nosotros, viendo el merlú, vemos la importancia que tuvo la Semana Santa en su obra, incentivarlo en nuestros alumnos, la defensa y divulgación de nuestro patrimonio. ¿Y qué cree que le falta a Zamora, aparte de ese museo, en relación con esa defensa y divulgación del patrimonio? ¿Qué le falta? Pues mira, el conocimiento de muchas cosas, sobre todo el patrimonio y la historia. Mismo en estos días que se expone la obra sobre el cerco, yo hace ya años, estando en la comisión de festejos del año 70, estaba Miguel Amazo, y yo me acuerdo que también lanzó una idea sobre unas justas, que Zamora tiene una historia preciosa. Bueno, tan preciosa que la Academia de la Historia en el siglo XIX hace un concurso nacional para agrandar sus romanceros, ¿no? Pero está muy olvidada, ¿no? Lo vemos, bueno, estamos en ahora el CID, no sé qué tal, y yo creo que el conocimiento de nuestra historia tenía que hacerse, por eso mismo que te digo, el museo, son nuestros autores, que nos quedan de referente, y cuando se la cayó a Marquina, Ricardo II, pero vamos viendo obras, y yo creo que es necesario un espacio en que se pueda estudiar, sobre todo para la gente joven, sí, alumnos es lo que pretendemos. Efectivamente. Y eso sería, vamos, me parece interesantísimo y muy urgente, yo creo que ya. Sí, yo siempre me pregunto que cuando yo veo esos cuadros, que a mí la luminosidad cromática esa me maravilla, ¿qué sensaciones despertaría en las personas que contemplan su obra? Entonces, un museo así sería lo idóneo. ¿Qué le dicen a usted cuando ven las exposiciones? ¿Qué sensaciones despierta su obra? No, bueno, a la gente, yo vi esa exposición, está teniendo, que yo era una exposición que tenía en mente, pero era muy difícil para mí, porque era una obra que incluso hay obras que yo no veía desde el año 60. O sea, y tú desvirtúas con el tiempo, quizás no sabía cómo podía componer unas con otras,
y ha sido una sorpresa en principio para mí. A la gente le está gustando muchísimo y yo me alegro, vamos, me alegro que en un tema que claro es mitad historia, mitad leyenda, pero yo desde muy joven es un sentimiento por aquello de Zamora no se gana una hora. Y otra cosa, el merlú, tú decías, claro, es una cosa de infancia también. Yo en la golondrina, los merlús eran como mi familia. Claro. Y al hacer concurso, yo hice precisamente una idea que iba a ser un cartel que no se hizo, que tengo el dibujo, una cosa inicial, y de ahí me basé para la escultura, ¿no? También ha tenido un gran acierto, vamos, en la gente, una acogida buena, y eso es muy bonito, ¿no? Cuando hemos estado antes hablando nos ha contado que todavía seguía pintando. ¿Qué está pintando ahora? No, cosas, dibujando y pequeñas cosas, cambiando. Yo no pinto una cosa a la vez, siempre, ¿no? Empiezo 4 o 5 y hay veces que las dejo muchos años. Mira, hay curioso, con la pandemia ha habido 3 cosas, 3 dibujos que yo tenía apartados, que bueno, un día a ver si lo cojo un día. Uno era una mancha a la acuarela, es una vista de toro que está expuesto en el Museo Provincial. Otro era un dibujo que está también expuesto, que es la producción de hecho en Madrid. Pero ese dibujo, yo cuando me trasladé, y resulta que era un papel grande, lo doblé, lo metí y que no he encontrado hasta hace, 4 o 5 años. Y me dio una alegría enorme porque creí que lo había perdido. Y ese dibujo lo terminé en la pandemia, con el de toro y otro que es de una lucha que está en la exposición del cerco, que es de unos chavales luchando y tal. Esas son las 3 cosas que he hecho yo en la pandemia, pero ha sido retomar cosas que hacía. Uno de ellos, ese también es de 20 o 30 años, estaba empezado. Y después que lo vas dejando, pero bueno, ahí está, ¿no? Pues no le queremos entretener más. Nosotros este tipo de vídeos los utilizaremos con nuestros alumnos para dar a conocer pedacitos de nuestras figuras, pero yo le tengo que decir que ha sido una tarde mágica, que estar en esta casa es estar en el Museo de Zamora, en la historia viva, y solo podemos pues darle las gracias y agradecerle. Pues para mí ver todo esto, mis compañeros que están detrás también, ha sido mágico del todo. Es que aquí se vive la historia, se viven los artistas zamoranos, esta paz, su estudio es el estudio de un artista, casi que están las musas por ahí. Entonces que ha sido algo maravilloso y que le agradecemos muchísimo este ratito que agradeceros a vosotros que nos ha prestado. Y ahora yo le voy a pedir un pequeño favor, igual que tengo como empaño el dibujo de la menina de Lucía, que si nos podía pues poner aquí algo para el proyecto de Zamora Secreta, pues no sé, lo que usted quiera. Vamos a lo mejor lo podríamos grabar de cerca para